Buenos días. Saber lo que comes es cuidarte y hoy más que nunca necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Sabemos realmente de dónde viene lo que comemos? Porque esto no es solo una cuestión de curiosidad, es salud, es sostenibilidad y es transparencia. Hoy hablamos contigo, consumidor, padre, madre, joven, mayor, ciudadano, porque esto nos afecta a todos. Comenzamos. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Y hoy vamos a hablar de este asunto y, como les digo, es un tema que atañe a todos, con alguien que está en el corazón de Europa defendiendo al campo español. José María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos desde Pues Bruselas. buenos días y bienvenidos desde el mismo corazón de Bruselas, que además creo que te hemos sacado de una reunión, ¿no? Sí, aquí estamos en el Comité Económico Social, precisamente haciendo una labor de lobby importante en defensa de los agricultores y los ganaderos españoles. Hoy, José María, vamos a hablar de un tema que yo creo que es importantísimo, ¿no? Decía yo en la presentación que si sabemos realmente lo que comemos, vamos a hablar del etiquetado, que es importantísimo. Desde Asaja hemos lanzado, junto a organizaciones como Coldiretti, una iniciativa ciudadana europea para que el origen de los alimentos figure claramente en el etiquetado. Cuéntanos por qué la importancia de este paso que se ha dado a nivel europeo. Bueno, todo esto nace por una idea que tenemos tanto Coldiretti como Asaja y otras organizaciones agrarias en Europa, y es que creemos que el consumidor tiene el derecho a saber qué come exactamente, de dónde viene, cómo se ha producido. Es decir, creemos que una de las grandes problemáticas que existen a día de hoy es no conocer precisamente esas preguntas. ¿Por qué? Porque eso lleva al desconocimiento y el desconocimiento hace que el consumidor europeo se aleje de lo que realmente es importante, que es consumir productos europeos, españoles o italianos o franceses, porque tenemos el más alto nivel de estándares agroalimentarios. Además, lo decimos muy claro también, es que es un derecho que no está garantizado. Depende de qué ciertos productos agrícolas compras y que no. En España, por ejemplo, de los supermercados sí podemos ver el origen de las frutas y hortalizas, aunque no siempre es verdad, porque hay incluso cadenas de supermercados que o bien esconden ese origen o bien incluso lo falsifican o a veces no lo ponen o lo ponen en tan pequeña letra que es inaccesible. Por lo tanto, creemos que ese es un ejemplo que debe de ser copiado y que se aplique también para la carne, los pescados, los lácteos, las conservas, es decir, todo el producto alimentario. Queremos que se diga específicamente cuál es el origen. Voy a poner otro ejemplo que creo que es fundamental, porque alguien me puede decir, bueno, y si por ejemplo, un vacuno o una carne de vacuno se cría en Bélgica, se engorda en Francia y por ejemplo, se sacrifica en España. Bueno, pues lo que decimos es que se pongan esos tres procesos exactamente para que al final el consumidor pueda elegir si quiere que el proceso incluso de la transformación quede también en Europa o vaya a otros países. Yo creo que al final queremos un cambio legislativo real dentro de la Unión Europea. Ha llegado el momento y vamos a ser inteligentes. Vamos a utilizar las herramientas que utilizan las ONGs, que han utilizado hasta ahora para presionar a la Comisión Europea para que tome medidas, y por eso mismo hemos decidido, entre Coldiretti y Asaja y apoyado por alguna otra organización agraria más, lanzar esta campaña. José María, yo personalmente, no sé las personas que nos están viendo, pero yo cuando voy al supermercado a comprar, me fijo en la etiqueta del precio, el precio por kilo, no solamente en los productos frescos, ¿no? Nosotros estamos hablando y pidiendo una etiqueta clara, pero no solo en relación al país de origen, sino a muchísimas más cuestiones. Exacto, es que eso es de sentido común. Yo creo que todos los productores, como bien decías, cuando entran en el mercado o en un supermercado, quieren que el resto de productos cumplan con las mismas normas que producimos en Europa. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta al principio, a la hora de entrar a comprar, sea donde sea, el consumidor va a decir que quiere los mismos estándares, pero es que es algo que no se está cumpliendo actualmente. Las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, laborales, que se aplican a nuestros agricultores y ganaderos no es lo que ocurre con otros países. Por lo tanto, creemos que si podemos
hacer obligatorio que ponga el país de procedencia de estos alimentos, pues así implícitamente el consumidor sabrá exactamente si cumplen o no con esos estándares medioambientales, sanitarios y laborales, porque estoy convencido que el consumidor sabe que el estándar más alto es el europeo. Por lo tanto, creo que es el momento de exigir esa figura. Vamos a poner en la descripción de nuestro podcast tanto la URL para que ustedes se puedan adherir a esta campaña, como que ahora les voy a hacer mención, porque estabas hablando precisamente en el último número de la revista de Asaja, llevamos un reportaje muy amplio sobre el consumo de carne y una de las cifras que más llama la atención, un 72%, si no recuerdo mal, de consumo de carne. Cuando las personas van a comprar la carne, se fijan, le dan mucha importancia al origen nacional y al local. Pongamos un ejemplo, José María. Un yogur hecho en España tiene que cumplir una normativa estricta sobre bienestar animal, higiene y etiquetado, ¿no? Pero si ese mismo producto viene de fuera, dependiendo de dónde venga, puede no tener los mismos requisitos. Claro, es que así es claramente nosotros lo llamamos una injusticia doble. Es decir, porque los consumidores no tienen la información clara y para los productores europeos, pues tampoco porque no compiten con las mismas estándares. Por lo tanto, se produce una injusticia doble, como decimos. Sí, al final es estar jugando una partida con distintas reglas para cada uno de los jugadores. Y es verdad que eso no parece muy legítimo, ¿no? Correcto, eso es. Además, en paralelo, estamos hablando, también llevamos en nuestra última revista mucho de los alimentos celulares, los llaman en algún sitio, sintéticos en otro. En Europa, ¿qué posición se está tomando a este respecto? Bueno, me encanta que hagas esa pregunta porque en el último Consejo de Ministros hubo claramente una posición de 17 Estados miembros, de los 27 que somos dentro de la Unión Europea, donde han dicho claramente que no estamos preparados para abrir esa fase, esa puerta, porque además hay muchas dudas, tanto éticas como sanitarias, medioambientales, y además hay presiones muy fuertes, por otro lado, económicas y mediáticas, que quieran abrir esta vía, porque no hay que olvidar que hay ciertas campañas que se hacen en redes sociales, por ejemplo, medios de comunicación, donde sin contrastar todos estos dudas que existen, y ya se posicionan claramente a favor de esos alimentos celulares, alimentos sintéticos. Creo que habría que quitar claramente de nuestro vocabulario carne artificial, porque no es carne, realmente es algo totalmente distinto. Y Asaja lo tiene muy claro. Aquí tenemos que tener un principio de precaución. No podemos jugar con la salud ni con la confianza del consumidor. José María, finalmente, aunque lo hemos mencionado ya, ¿no? Que en la descripción del podcast está la URL para poderse adherir y pedir un etiquetado claro. Pero dinos cómo proceder. Pues la verdad que lo tienen muy fácil. Se firma simplemente. Hay que entrar en la web de la iniciativa. Como decías, vamos a hacer distintas campañas de comunicación, pondremos los enlaces, también se pondrá en este podcast y dejando el apoyo. Al final, cada firma cuenta. Necesitamos 1 millón de firmas para que la comisión actúe. Ese 1 millón de firmas tiene que ser en al menos 7 Estados miembros, si no me equivoco. Y bueno, Italia, por poner un poco de presión, lleva 246.000 firmas y en España llevamos 700. Es decir, hay que acelerar, hago un llamamiento público, todo el mundo que crea que el consumidor tiene que tener más información y que el agricultor debe competir simplemente con las mismas normas de producción y la gente quiere evitar, al menos pues, mediante el principio de precaución hasta que se demuestre lo contrario, la mal llamada carne sintética, esa proteína de laboratorio, tiene una obligación moral y debería firmar la petición. Es muy simple. Solo se pone el nombre, apellidos, un DNI, un teléfono de contacto y ya estaría. Haremos de todas formas, en nuestro canal también próximamente podrán ver un vídeo con el proceso que realmente es que no lleva ni 30 segundos. Porque como estamos diciendo, esto no va solo del campo, no va de Bruselas, va de nosotros, de ti, de mí, de lo que comemos, de lo que compramos, de lo que elegimos llevar a la mesa para que coman nuestras familias. Porque realmente saber lo que comemos, estarás de acuerdo conmigo, José María, es
bueno, cuidarnos nosotros y luego también va de campo, de cuidar al campo, que también es importante y hay que cuidar a nuestro sector primario, que es fundamental, porque hablamos mucho de seguridad alimentaria, de que es importante, es que si se produce con calidad, comemos con calidad. Yo iría un poco más, voy a compartir una situación personal, pero es que yo acabo de ser padre ahora mismo y hasta ahora no había tenido esa preocupación de un poco de qué futuro le dejamos a nuestros hijos. Suena tópico, pero es verdad, yo no quiero que mi hijo pueda acceder el día de mañana a esa carne de laboratorio, mal llamada así, esa proteína de laboratorio, si no sabemos las consecuencias que puede tener. Y me haría también muchísima ilusión que mi hijo, cuando vaya al supermercado el día de mañana o a los mercados de cercanías, de proximidad o grandes mercados, sepa claramente lo que está comprando y sepa que lo que entra en Europa simple y llanamente cumple con los mismos estándares que los productos europeos. José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por hacer ese huequito en esa reunión tan importante que estabas manteniendo. Pues nada, un saludo a todos los oyentes, la gente que nos sigue en el podcast y suscribíos, que no cuesta nada y así os mantenemos siempre informados con pequeñas píldoras o con podcasts o con últimas novedades que seguro que, como veis, no solo afectan a la agricultura, sino también a la alimentación. Eso, que se suscriban, lo compartan Clac, clac. y firmen. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias por todo. Adiós. Lo dicho, pues darles las gracias a ustedes. Les esperamos, ya saben, en el próximo episodio de Saber lo que comes es cuidarte. Recuerden firmar. Hasta pronto. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo.